Muy buenas tardes con todos. La Unidad Educativa Fiscal José Ocampo Salazar les saluda, esperando se encuentren bien. Muchas bendiciones. Seguimos trabajando con el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, semana número 6 de la básica superior. Bueno, esta semana a mí me ha tocado explicar el paso número 3 de la ficha pedagógica, que está relacionada con las matemáticas, ¿no? Pero no sin antes, les voy a dar una pequeña explicación acerca de las magnitudes y las unidades de medidas. Magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. Por ejemplo, de magnitud pueden citarse la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la superficie, la capacidad, volumen, etc. Aquí ustedes visualizan un cuadro, ¿no? Donde está el nombre de la magnitud, en este caso la magnitud, el nombre y su símbolo. Aquí vemos la longitud, que es el nombre, en este caso es el metro y se simboliza con M, la masa, que es el kilogramo, que se simboliza con kg, el tiempo, nombre segundo, en este caso con S, la temperatura, grados centígrados, que se abrevia con una bolita pequeña con la C, la superficie, que en este caso es el metro cuadrado, que es M al cuadrado, la capacidad, su nombre es el litro, se abrevia con la letra L, el volumen, que es el metro cúbico, que se abrevia con la letra M al cuadrado, ¿no? Aquí ustedes están viendo una tabla de las magnitudes con las que se trabaja. Hay más magnitudes, pero estas son las que nosotros generalmente trabajamos, ¿no? ¿Quién no ha trabajado con el metro? ¿Quién no ha trabajado con los segundos, con las horas, que generalmente lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que son la longitud, ¿no? La longitud determina la distancia que hay entre dos puntos. O dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, o la distancia del extremo de una mesa al otro. Entonces son ejemplos de las magnitudes, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a utilizar esta longitud? ¿Cómo la voy a medir? ¿Cómo voy a medir la distancia? ¿No? Con lo que tenemos aquí, con una cinta métrica, con una regla, con un flexómetro, etcétera, ¿no? Eso yo puedo medir la longitud en este caso, ¿no? Las distancias que hay entre, como decía el ejemplo allí, entre mi casa y el colegio, o del extremo de una mesa al otro extremo, ¿no? Aquí también usted está visualizando una tabla, ¿no? De cómo yo puedo convertir de una unidad a otra estas medidas de longitud. Como principal, como usted verá que está marcado ahí, es el metro. El metro es la unidad principal, ¿no? Pero abajo del metro, unidades inferiores al metro, tenemos el decímetro, el centímetro, el milímetro, y mayores al metro tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Ahora, si usted quiere llevar de una unidad mayor a una menor, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Es multiplicarlo por 10, ¿no? Ahora, si usted quiere llevar de una unidad menor a una mayor, tendrá que dividirlo para 10, como se está explicando en la tabla, ¿no? Más adelante, igualmente en la ficha pedagógica, yo voy a explicar acerca de esta magnitud. Bueno, aquí tenemos otra magnitud que es la masa. La masa designamos la magnitud física con la que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo, que se abrevia con kg. Por ejemplo, si queremos pesar 2 kilos de manzana, 5 libras de arroz, etc. Entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí para poder medir esta magnitud? La masa, vamos a utilizar la balanza, como ustedes verán aquí, ¿no? La balanza es la que permite hacer los pesos de este caso. Por ejemplo, si ahí está el ejemplo de los 2 kilos de manzana, ¿dónde lo voy a hacer? En una balanza, ¿no? Las 5 libras de arroz, las 5 libras de carne, las 5 libras de azúcar,
cuando voy al mercado, cuando voy a una tienda, ¿dónde me la pesan? En una balanza, ¿no? Y esta es la magnitud que nosotros consideramos como la masa, ¿no? Aquí tenemos una tabla, las unidades fundamentales de masa, en este caso la unidad y la equivalencia. Un kilogramo equivale a 1000 gramos o 2.205 onzas. Una onza equivale a 0,99142835, ¿no? Generalmente, cuando nosotros trabajamos sacando cálculos, generalmente a veces se trabaja con dos decimales, ¿no? ¿No? Pero se también podría trabajar con todos los decimales. Una libra equivale a 453.6 gramos o 16 onzas. Y una tonelada equivale a 907.2 kilogramos o 2000 libras. Entonces, esta es otra magnitud, la masa. Bueno, ahora continuamos con el tiempo. El mecanismo que utiliza es el reloj y la unidad principal del tiempo es el segundo. Un segundo se escribe con 1S. Otra unidad de tiempo son el minuto, que se abrevia M y N, la hora, H, el día, el año, el lustro, el siglo, el milenio. Aquí tenemos ¿cómo vamos a calcular esto? Con el reloj. El reloj es el que se encarga de hacer esto de aquí, ¿no? Como ves en el ejemplo. Ahí tenemos otras medidas de tiempo, como son, dice, un minuto, ¿cuánto equivale a un minuto? 60 segundos. Una hora equivale a 60 minutos. Un día equivale a 24 horas. Un año normal, 365 días. Un año bisiesto, 366 días. ¿Qué es un año bisiesto? Ustedes saben que cada 4 años el mes de febrero aumenta un día, ¿no? Aumenta un día, y entonces por eso viene a ser el año bisiesto en este caso, ¿no? Y por eso viene a ser 366 días. Un lustro equivale a 5 años, una década a 10 años, un siglo a 100 años y un milenio a 1000 años. Aquí tenemos cómo yo puedo convertir de una unidad a otra. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, si yo quiero convertir de horas a minutos, tendré que multiplicarlo por 60 y de minutos a segundos por 60. Ahora, si yo quiero llevar de segundos a minutos, ya no lo voy a multiplicar, sino lo voy a dividir. Y también de minutos a hora también lo voy a dividir. Entonces, esta es la magnitud tiempo. Bueno, ahora tenemos otra magnitud que es la temperatura. La temperatura es una magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por él por un termómetro. Dicha energía interna se expresa en términos de calor y frío, siendo el primero asociado con una temperatura más alta, mientras que el frío se asocia con la temperatura más baja. Y se simboliza con el puntito pequeño con una C, como usted está viendo. Aquí también usted ve las temperaturas, ¿no? Cuando nosotros vamos a tener mucho calor, ¿no? Generalmente en nuestro medio, aquí en Guayaquil, usted sabe que el calor es fuerte, entonces nuestra temperatura, siempre el termómetro va a estar hacia arriba, como lo he marcado ahí. En cambio, cuando es el frío, si nosotros nos vamos a la sierra, el termómetro va a marcar siempre hacia abajo, ¿no? Ahí está explicando, ¿no? El termómetro, si sube, en este caso es que hace mucho calor, y si baja, hace mucho frío. Aquí tenemos el nombre, en este caso el símbolo y temperaturas de referencia, ¿no? Escala Celsius, que se llama en este caso, o también lo conocen como grados centígrados, ¿no? Ahí tenemos el símbolo. ¿Qué significa esto? Punto de congelación del agua o función de hielo 0 a 0 grados centígrados o ebullición de agua a 100 grados centígrados. Tenemos otra escala, la escala de Fahrenheit, en este caso se abrevia con el puntito con la F, punto de congelación de una mezcla anticoagulante de agua y sal y temperaturas del cuerpo humano, ¿no? Aquí con esta voy a medir el cuerpo humano, la temperatura del cuerpo humano, ¿no? Escala Kelvin, en este caso se abrevia con la K,
cero absoluto, temperaturas bajas, la más baja posible, ¿no? Aquí generalmente no, las temperaturas no son bien bajas, tendremos que en los polos generalmente se aplica esta escala de Kelvin, ¿no? Entonces, para volverlos a recordarnos, en este caso, los grados centígrados sirven para medir las temperaturas altas, ¿no? Altas y bajas, el grado, la escala Fahrenheit en este caso, para medir la temperatura de nuestro cuerpo, y como le digo, Kelvin es para medir temperaturas demasiado bajas, ¿no? Eso es lo que le puedo indicar. Bueno, seguimos con la superficie. Superficie en física es la magnitud que expresa la extensión de un cuerpo en dos dimensiones, en largo y ancho. La unidad de superficie en el sistema internacional es el metro cuadrado, m elevado a la segunda potencia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? de una superficie que mide un metro de largo por un metro de ancho. ¿Qué hago yo? Multiplico uno por uno y me da, al poner m, sumaría los exponentes de la m, ¿no? Como m está en la primera, más la otra m está en la primera, sumo 1 más 1 y me da m al cuadrado, ¿no? Acá tengo, ¿qué es lo que yo puedo hacer con la superficie? Como si se medir terrenos, superficies. Yo quiero medir el terreno de mi casa, quiero medir el terreno del colegio, quiero medir también la superficie de mi aula, lo puedo medir, ¿no? Mediante esta magnitud. Acá tengo otro ejemplo que es, me está dando que de ancho tengo 5 metros y de alto tengo 2 metros. Saco el área en este caso, ¿no? 5m por 2m, que me va a dar 10 metros cuadrados, ¿no? Esta es la magnitud superficie. Ahora continuamos con la capacidad. La capacidad es el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. La unidad principal para medir la capacidad de un objeto es el litro. Como tú ves aquí tengo un litro, así que si yo lo divido en dos partes, ya no voy a tener un litro, sino medio litro, ¿no? Y si divido en cuatro partes, yo voy a tener un cuarto de litro, como ustedes ven aquí. Entonces, esta es la medida principal de capacidad, el litro. Hay submúltiplos, en este caso de litro, que vienen a ser el decalitro, que se abrevia DAL, que equivalen a 10 litros, el hectolitro, que se abrevia HL, que equivale a 100 litros, el kilolitro, en este caso, que se abrevia con KL, equivale a 1000 litros, ¿no? Son unidades que están por encima del litro. Unidades que vienen a ser submúltiplos, unidades que están debajo del litro, vendría a ser el decilitro DL, que equivale a 0.1 litro, el centilitro, que se abrevia CL, que equivale a 0.01 litro, y el mililitro, que equivale, se simboliza con ml y equivale a 0.001 litro. Esto es la medida de capacidad. Ahora continuamos con el volumen. El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo y la capacidad en la que cabe dentro de un recipiente. En general se llama capacidad de un recipiente a su volumen. Aquí tenemos, cuando yo tengo un litro y lo voy a poner en un recipiente, ¿no? Ya eso, en este caso, un litro va a equivaler a un decímetro cúbico, ¿no? Como están observando allí en esa imagen. Las medidas de volumen, en este caso, tenemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros, 100 decímetros cúbicos equivalen a 100 litros, 10 decímetros cúbicos equivalen a 10 litros, un decímetro cúbico equivale a 1 litro, 100 centímetros cúbicos equivale a un decilitro, 10 centímetros cúbicos equivale a un centilitro, un centímetro cúbico equivale a un mililitro y un milímetro cúbico equivale a 0.0 mililitros, ¿no? Esta es la magnitud volumen.